Una mañana te despiertas creyendo que eres la persona más importante en la vida de tu hijo, y al final del día descubres que no vales ni lo que él gasta en su café de la mañana. Aquel domingo de junio de 2024, la humillación no solo me rompió el corazón, me destrozó todas las creencias que tenía sobre ser padre, sobre el sacrificio y sobre lo que significa sentirse valorado por la persona que criaste solo. Me llamo Thomas Bennett. Tengo 62 años y nunca imaginé que pasaría el Día del Padre sintiéndome como un desconocido en la propia celebración de mi hijo. La ironía no se me escapó. Después de 35 años poniéndolo siempre a él primero, me había vuelto invisible. Antes de seguir, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones porque compartimos historias reales como esta todos los días. Dale like y déjame en los comentarios desde qué parte de Canadá estás viendo esto. Tu apoyo hace que estas historias sigan llegando. Aquella mañana empezó como cualquier otro día del padre en Toronto. Me desperté a las 5:30 de la mañana por costumbre. Aunque ya llevaba 2 años semijubilado, el negocio de construcción que había levantado durante 3 décadas ya no me necesitaba en la obra. Pero el reloj interno nunca se ajusta. Me paré frente a la ventana de mi dormitorio mirando la calle tranquila de North York, viendo cómo el amanecer pintaba el cielo de naranja y rosa. Mi difunta esposa, Catherine, habría amado mañanas como esta. Llevaba 8 años sin ella. Se la llevó un cáncer que avanzó más rápido de lo que cualquiera pudo procesar. Algunos días todavía alargaba la mano hacia su lado de la cama, olvidando por un segundo que estaba solo. Me afeité con cuidado, me peiné el pelo gris y me puse el suéter azul marino que mi hijo Marcus me había regalado hacía 3 años, cuando todavía pensaba en los regalos, cuando yo todavía importaba. Me eché la colonia que a Catherine le encantaba, un hábito que no podía romper ni después de tanto tiempo. Me hacía sentirla más cerca, como si ella todavía me mirara con esa sonrisa suave suya. En la panadería de Yonge Street compré los Butter Tarts favoritos de Marcus, los de esa tiendita cerca de la estación Finch que está ahí desde que él era chico. La señora Kowalski, que lleva 40 años con el local, me saludó con su calidez de siempre. ¿Algo especial para el Día del Padre, señor Bennett?, preguntó mientras ya preparaba una caja con una docena. Su hijo tiene mucha suerte de tener un padre como usted. Ojalá supiera. Sonreí. Le di las gracias, pagué los $28 y manejé hasta la casa de Marcus en Markham con esa emoción nerviosa tan conocida en el pecho, esa esperanza que te hace vulnerable, esa que te prepara para la devastación. Marcus vivía en uno de esos nuevos barrios donde todas las casas parecen idénticas, casas de 3 pisos de ladrillo con garaje doble y jardines frontales perfectamente cuidados. Yo le había ayudado con los $85,000 de enganche 4 años atrás cuando él y Jennifer compraron la casa. En ese momento mi cuenta de ahorros sufrió un golpe fuerte, pero me dije que era una inversión en el futuro de mi hijo, en el futuro de mi nieto, en la familia. La puerta principal estaba abierta cuando llegué cerca del mediodía. Se oían voces y risas que venían del patio trasero, ese ruido especial de celebración que no te incluye. Entré por la casa cargando mi caja de Butter Tarts como si fuera una ofrenda y salí al deck de madera. Lo que vi después se repitió en mi cabeza durante meses. Marcus estaba al lado de una moto Harley Davidson completamente nueva, con el cromo brillando bajo el sol de junio. Tenía unas llaves en la mano, sonriendo más amplio de lo que lo había visto en años, entregándoselas a su suegro Robert Chen. Unas 20 personas rodeaban aplaudiendo y sislando. Amigos, vecinos, la familia de Jennifer. Robert recibió las llaves con una sorpresa exagerada, fingiendo que no sabía nada aunque su reacción perfecta indicaba lo contrario. «Eres como un padre para mí, Robert», anunció Marcus lo bastante alto para que todos lo oyeran, con el brazo sobre los hombros de su suegro. «Me has enseñado más sobre negocios y sobre la vida que nadie. Esto es solo un pequeño agradecimiento». Un pequeño agradecimiento. Después supe que esa Harley costó $45,000. $45,000 para un hombre que llevaba exactamente 6 años en la vida de Marcus. Un hombre que tenía 3 restaurantes exitosos en Toronto y manejaba un Mercedes. Un hombre que no necesitaba una moto, pero que sin duda disfrutaría siendo honrado públicamente con una.
¿Y yo? Yo estaba ahí, parado con mi caja de Butter Tarts de $28, invisible. Marcus finalmente me vio y en sus ojos hubo un destello de algo. ¿Culpa? ¿Incomodidad? Desapareció demasiado rápido para identificarlo. «Papá, llegaste», dijo caminando hacia mí con una alegría forzada. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un paquete pequeño envuelto. «Feliz Día del Padre». Lo abrí mientras la atención de todos volvía a Robert y su moto nueva. Dentro había una taza de cerámica con la frase «World's Okayest Dad» en letras ya medio borradas. Todavía tenía la etiqueta del precio en la base. $19,99 de Winners. Venía con una tarjeta que decía: «Papá, sé que te gusta el café. Disfrútala. Con amor, Marcus, Jennifer y Ethan». Genérica, sin pensamiento. Valía exactamente $20, mientras Robert recibía $45,000. Sostuve esa taza y sentí que algo se rompía dentro de mí. No era todavía enojo, era peor. Era darme cuenta de que me había estado engañando durante años. Había creído que mi hijo me quería. Había creído que todos mis sacrificios habían creado un lazo inquebrantable. Había creído que yo importaba. «Gracias, hijo», logré decir, con la voz firme aunque todo se derrumbaba por dentro. Muy práctico. Nadie más preguntó qué me habían regalado. Nadie notó la taza barata ni el absurdo del contraste. Todos estaban demasiado ocupados sacando fotos a Robert en su nueva Harley, viendo cómo aceleraba el motor, escuchando cómo le agradecía a Marcus por su increíble generosidad. Jennifer, mi nuera, lo grababa todo con el celular, subiéndolo a redes sociales en tiempo real con captions de qué marido y yerno tan increíble tenía. Marcus brillaba de orgullo, disfrutando las alabanzas de los amigos de Robert de qué hombre exitoso debía ser para poder darse un regalo así. La única persona que pareció notar que algo andaba mal fue mi nieto de 10 años, Ethan. Se apartó del grupo y vino a pararse a mi lado en el deck. «Hola, abuelo», dijo bajito. «¿Te dieron algo lindo por el Día del Padre?» Le mostré la taza, y aunque solo tenía 10 años, lo entendió. Su carita se cayó. «¿Eso es todo?» «Pero papá gastó tanto en la moto del abuelo Robert. Escuché a mamá decir que costó más que su auto». «Está bien, campeón», dije revolviéndole el pelo. «Yo no necesito cosas caras». Pero Ethan me miró con esos ojos marrones tan perceptivos y dijo algo que se me quedó grabado para siempre. «Abuelo, no se trata de caro. Se trata de demostrarle a alguien que importa. Tú me enseñaste eso». Yo se lo había enseñado durante nuestras tardes de sábado juntos, cuando lo llevaba al parque o lo ayudaba con la tarea. Siempre le repetía que el amor se demuestra con atención y esfuerzo, no con dinero. Y ahí estaba mi propio hijo demostrando lo contrario. La fiesta siguió por horas. Yo me senté en un rincón del patio, casi ignorado, viendo a Marcus hacer el papel de yerno devoto, mientras yo sostenía mi taza barata y mis Butter Tarts intactos. Varias personas le preguntaron a Robert sobre su moto nueva. Nadie me preguntó por mi Día del Padre. El mensaje era claro. Yo era un mueble, algo que se da por sentado, invisible. Cuando me fui cerca de las 4 de la tarde, Marcus me dio un abrazo rápido. «Gracias por venir, papá. Hablamos pronto, ¿vale?» Su atención ya estaba de vuelta en Robert, que organizaba una foto grupal con la moto. Manejé de regreso a casa por la 401, un domingo con tráfico, y ahí fue cuando la grieta dentro de mí empezó a expandirse. No solo estaba herido, me estaba despertando a un patrón que había ignorado durante años. Esto no era algo nuevo, solo era la muestra más obvia, más pública, de lo poco que yo significaba para mi hijo.
En casa me senté en mi sillón favorito de la sala y miré fijamente esa taza de $20. Luego me levanté y fui a mi oficina, el cuarto pequeño donde guardaba todos mis archivos. Catherine y yo siempre fuimos muy ordenados con los papeles. Cada recibo, cada estado de cuenta, cada documento de préstamo estaba organizado en archivadores que cubrían una pared. Saqué la carpeta etiquetada Marcus y esparcí todo sobre el escritorio. Lo que vi en las siguientes 3 horas pintó un cuadro que había estado evitando demasiado tiempo. La colegiatura del colegio privado, $18,000 al año durante 8 años. Total, $144,000. La universidad en Queens, $25,000 al año durante 5 años porque cambió de carrera 2 veces. Total, $125,000. La boda con Jennifer, $32,000. La pagué completa después de que Catherine falleció porque Marcus dijo que no podía pagar el tipo de boda que la familia de Jennifer esperaba. El enganche de la casa, $85,000. El préstamo del auto que cofirmé y terminé pagando cuando tuvo un mal momento, $28,000. La inversión en el negocio hace 2 años, cuando quiso empezar una empresa de consultoría con la guía de Robert, $50,000. Esa empresa quebró en 8 meses. Ayuda mensual durante los últimos 6 años, generalmente entre $1 y $2,000 para emergencias, cuentas o oportunidades, aproximadamente $90,000. Hice las cuentas 3 veces esperando haber cometido un error. El total fue $554,000. $554,000 que le había dado a mi hijo a lo largo de su vida. No préstamos, regalos. Inversiones en su futuro que nunca esperé que me devolviera, porque eso es lo que hacen los padres. Pero no era solo el dinero, era el tiempo. Después de que Catherine murió cuando Marcus tenía 28 años, yo estuve ahí para todo. Cada crisis, cada celebración, cada llamada a medianoche cuando su mundo se derrumbaba. Fui su terapeuta, su asesor financiero, su manitas, su niñero. Reorganicé mi vida alrededor de sus necesidades, y en el Día del Padre de 2024, mi valor fue calculado en $20. Me quedé ahí sentado hasta pasada la medianoche, rodeado de recibos y estados de cuenta, y algo fundamental cambió en mí. Por primera vez en mi vida, no solo me sentía herido, sino con la mente clara. La niebla del amor paternal incondicional se levantó y vi la relación tal como era. Transaccional. Yo daba, Marcus tomaba. Yo sacrificaba, Marcus esperaba. Yo amaba, Marcus toleraba. Esa claridad trajo una paz inesperada. No felicidad, pero sí propósito. No iba a pasar el resto de mi vida siendo invisible para mi propio hijo. No iba a seguir permitiendo su falta de respeto. No iba a morir sabiendo que me había dejado valorar por menos que un tanque de gasolina. Los bancos abrían el martes en la mañana. Tenía unas 36 horas para decidir exactamente cómo iba a recuperar mi dignidad. Pero una cosa era segura. Este sería el último día del padre que Marcus recordaría por una taza barata. Y el primero en el que yo aprendí que el autorrespeto a veces significa decepcionar a las personas que te han decepcionado a ti. Me levanté del escritorio sintiéndome más viejo, pero de alguna manera más fuerte. La foto de Catherine estaba en la estantería y casi pude oír su voz. Thomas, ya basta, defiéndete. Ella siempre había sido la más dura de los dos. La historia de lo que pasó después redefiniría todo lo que creía saber sobre familia, amor y el precio de la dignidad. Pero en ese momento, rodeado de pruebas de una vida entera de devoción de un solo lado, solo sabía una verdad. Las cosas estaban a punto de cambiar drásticamente y no habría vuelta atrás. En los días siguientes a ese día del padre humillante, mi mente se convirtió en una máquina implacable procesando recuerdos de años que había suavizado o ignorado convenientemente. Dormía a ratos, inquieto. Me despertaba a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, y cada vez encajaba otra pieza del rompecabezas. La imagen que se formaba no era bonita. Recordé a Marcus a los 7 años llorando porque su mamá se perdió su partido de fútbol por una emergencia del trabajo. Yo dejé la obra, con barro todavía en las botas, y llegué para la segunda mitad. Estuve en todos los partidos después de eso.
cada uno durante 11 años. Recordé cuando tenía 16 y lo arrestaron por beber siendo menor en una fiesta. Fui a la comisaría a medianoche, pagué la multa, contraté al abogado. Me aseguré de que no quedara en su récord permanente. Nunca le dije a Catherine cuánto costó ese abogado, $4,500 que saqué del fondo para nuestras vacaciones. Nunca fuimos a las Marítimas ese año. Recordé cuando tenía 22 y me llamó desde Queens llorando porque había reprobado 2 materias y quizás no se graduaba a tiempo. Manejé hasta Kingston ese mismo día. Hablé con sus profesores, arreglé tutorías extras que costaron $3,000 y me senté con él todos los fines de semana durante 3 meses ayudándolo a estudiar. Se graduó. En la ceremonia agradeció a Jennifer, con quien apenas empezaba a salir, pero se olvidó de mencionarme en su discurso. El patrón siempre había estado ahí, solo que yo no había querido verlo. El verdadero despertador llegó cuando empecé a investigar la situación financiera actual de Marcus. Siempre había asumido que le iba bien. Tenía la casa bonita, manejaba un Lexus, Jennifer llevaba joyas caras, se iban de viaje a México y al Caribe. Pertenecían a un club de golf. De afuera parecían prósperos. El lunes por la mañana hice algo que nunca había hecho. Accedí a los registros comerciales de Bennett Construction Limited, la empresa que había construido de la nada y de la que había hecho a Marcus accionista del 30% 3 años atrás. Como dueño mayoritario y presidente, tenía acceso legal a todo. Lo que encontré me revolvió el estómago. Marcus había estado sacando dinero de la cuenta de la empresa de forma sistemática para gastos personales. No su sueldo, que ya era generoso, $95,000 al año por muy poco trabajo. Eran retiros extras, $5,000 aquí, $8,000 allá, $12,000 para desarrollo de negocios que nunca desarrolló nada. En los últimos 2 años había tomado $87,000 adicionales además de su sueldo. Investigué más profundo. Encontré correos entre Marcus y Robert Chen hablando de oportunidades de inversión que necesitaban capital de la empresa del viejo. Así la llamaba. No nuestra empresa ni la empresa familiar, sino la empresa del viejo. El descubrimiento más dañino vino de los estados de la tarjeta de crédito corporativa de Marcus. Había usado fondos de la empresa para entretener a la familia de Robert. Cenas caras en los restaurantes de Robert, irónicamente, entradas para los Blue Jays en los asientos premium, un fin de semana en un resort en Muskoka para discusiones de negocios que incluyeron a Jennifer y a sus padres. La Harley Davidson, comprada con la tarjeta de la empresa 3 semanas antes del Día del Padre. Había usado mi empresa para comprarle un regalo de $45,000 a su suegro. Me quedé sentado en la oficina, con las pruebas frente a mí, y sentí algo más allá del enojo. Era una claridad fría, cristalina. Marcus no solo había sido despectivo, había estado robando activamente mientras fingía que todo estaba bien. Había estado redirigiendo recursos familiares para impresionar a un hombre que no los necesitaba ni los merecía. Todo mientras me daba una tasa barata. Llamé a mi abogado, Gerald Morrison, que había manejado mis asuntos legales durante 20 años. Gerald estaba a finales de los 60, semijubilado, pero aceptó verme esa misma tarde en su oficina del centro de Toronto. «Thomas, te ves terrible», dijo al verme entrar, que era su versión de preocupación. Le conté todo. El incidente del Día del Padre, los registros financieros, los retiros no autorizados, el abuso de la tarjeta corporativa. Gerald escuchó sin interrumpir, tomando notas con su letra precisa. Cuando terminé, se recostó y se quitó los anteojos. «Thomas, lo que describes es mala conducta financiera corporativa. Marcus ha incumplido su deber fiduciario como accionista. Legalmente tienes bases para removerlo completamente de la empresa». «¿Se puede hacer rápido?», pregunté. «Sí, podemos convocar una reunión de accionistas de emergencia. Como accionista mayoritario del 70%, tienes la autoridad para removerlo como oficial y para comprar sus acciones a valor justo de mercado. Dadas las circunstancias, también podrías presentar cargos por robo, aunque eso es una decisión familiar». «Nada de cargos», dije de inmediato. Todavía era mi hijo, pero quiero que salga completamente de la empresa. Gerald asintió.
Necesitaré unos días para preparar los papeles. Necesitaremos un valuador independiente para tasarla. Basado en el valor actual de la empresa, unos 2.1 millones, sus acciones valen unos 630,000. Sin embargo, con los retiros no autorizados documentados, podemos argumentar un buyout reducido o incluso la pérdida total. El número me sorprendió. Yo había construido esa empresa desde una operación de un solo hombre con una camioneta y herramientas. Ahora valía más de 2 millones y Marcus casi no había contribuido a ese valor. Y sin embargo tenía el 30% porque yo se lo había dado, creyendo que estábamos construyendo un legado juntos. No quiero hacerle trampa, dije con cuidado. Quiero ser justo, pero quiero que entienda que hay consecuencias. Entonces le ofreceremos 400,000 por sus acciones menos los 87,000 que robó. Eso da 313,000. Puede aceptarlo o podemos ir a un proceso legal largo donde un juez podría darle incluso menos dadas las circunstancias. Asentí. Era justo. Más que justo en realidad. Hay otro asunto, dije. Mi testamento. Gerald sacó otro archivo. Mi testamento actual lo dejaba todo a Marcus. La casa valuada en 850,000, mis cuentas de inversión por 420,000, ahorros de 145,000, el 70% de la empresa y otros activos. Valor total del patrimonio aproximadamente 2.8 millones. Marcus estaba destinado a heredarlo todo. Quiero cambiarlo, dije de inmediato. Durante las siguientes 2 horas, Gerald y yo redactamos un nuevo testamento. Marcus recibiría exactamente $45,000, el costo de la moto de Robert. El mensaje sería claro. Tu padre vale exactamente lo que tú decidiste que valía tu suegro. El resto se dividiría así. $800,000 a Ethan, en un fideicomiso al que accedería a los 25 años, administrado por Gerald hasta entonces. 500,000 a la fundación del Toronto General Hospital, en memoria de Catherine. 300,000 repartidos entre varias obras de caridad. Mi casa se vendería y el dinero iría al fideicomiso de Ethan. El 70% restante de Bennett Construction iría a mi sobrino David, que llevaba 15 años trabajando conmigo y realmente lo merecía. «Thomas, ¿estás seguro?», preguntó Gerald. «Una vez que ejecutemos este testamento, es definitivo. Incluiré una cláusula de no impugnación para que si Marcus lo desafía, pierda incluso los 45,000. Estoy seguro». Firmamos los documentos esa misma tarde con 2 colegas de Gerald como testigos. Salí de esa oficina sintiéndome más ligero que en años. El siguiente paso era el más difícil, el banco. El martes a las 9 de la mañana entré a mi sucursal de TD Canada Trust en Yonge Street. Había sido cliente ahí durante 35 años. Pauline DeRoche, la gerente de la sucursal, me saludó personalmente. «Señor Bennett, qué gusto verlo. ¿En qué podemos ayudarlo hoy?» «Necesito sacar a mi hijo de todas las cuentas conjuntas», dije simplemente. Su sonrisa vaciló un poco. «Por supuesto, si pasa a mi oficina, lo resolvemos». Marcus estaba en 3 de mis cuentas. La cuenta corriente principal, con 67,000, una de ahorros con 145,000 y una línea de crédito con límite de 100,000 que nunca había usado, pero a la que tenía acceso. Lo había agregado años atrás pensando que lo ayudaría en emergencias y facilitaría las cosas cuando yo muriera. «Quiero que quiten su nombre de todo», le dije a Pauline. «También quiero cerrar la tarjeta corporativa a su nombre». «¿Puedo preguntar si hay algún problema?» «Mi hijo ha estado haciendo retiros no autorizados. Necesito proteger mis activos». Pauline, profesional como siempre, no indagó más. Lo procesó todo rápidamente. En 1 hora, el acceso de Marcus a $312,000 en efectivo y crédito desapareció. «¿Algo más?», preguntó. «Sí. Si mi hijo la contacta o viene en persona preguntando por estas cuentas, no le diga nada. Las leyes de privacidad lo protegen, ¿correcto?» «Absolutamente, señor Bennett». Salí del banco sintiéndome algo que no esperaba. Poderoso. Por primera vez en décadas, no estaba reaccionando a las necesidades de Marcus ni acomodando sus pedidos.
Estaba actuando en mi propio nombre y se sentía necesario. Esa tarde me reuní con David, mi sobrino. Tenía 37 años, casado, con 2 hijos y había subido desde obrero hasta supervisor de obra en mi empresa. A diferencia de Marcus, David llegaba todos los días, resolvía problemas, trataba a los empleados con respeto y nunca pedía trato especial por ser familia. «Tío Tom, ¿querías verme?», preguntó. Sentados en mi oficina en la sede de Scarborough, le expliqué todo. El incidente del Día del Padre, la mala conducta financiera, mis planes de sacar a Marcus de la empresa y mi testamento. David escuchó. Su expresión se oscurecía más y más. Tío Tom no tenía idea. Sabía que Marcus no venía mucho, pero no sabía lo de las finanzas. «Necesito preguntarte algo», dije. «Si saco a Marcus y te ofrezco un camino para que eventualmente tomes las riendas de esta empresa, ¿lo querrías?». Sus ojos se abrieron grandes. «¿Hablas en serio?». «Completamente. Te lo has ganado». Marcus lo dio por sentado. «Construí esta empresa para la familia, pero familia significa personas que realmente aparecen y contribuyen». David se levantó y me extendió la mano. «Sería un honor, tío Tom. Te haré sentir orgulloso». Nos dimos la mano y sentí la aprobación de Catherine. A ella siempre le había gustado David. Decía que tenía buen corazón y fuerte ética de trabajo. Todo estaba en su lugar. Los documentos legales estaban archivados, las cuentas bancarias estaban protegidas, el testamento estaba cambiado. La reestructuración de la empresa estaba lista. Solo quedaba esperar a que Marcus descubriera que su mundo de privilegios no ganados se había derrumbado silenciosamente a su alrededor. Sabía que el momento llegaría pronto. Marcus me había estado llamando todos los domingos como reloj durante años, generalmente preguntando cómo estaba antes de llegar al punto de lo que necesitaba. Este domingo llamaría y vería si siquiera recordaba que era el domingo después del Día del Padre, si se molestaba en preguntar si me había gustado mi regalo. Esa noche, sentado en mi oficina de casa mirando la foto de Catherine, sentí su presencia con fuerza. «Estoy haciendo lo correcto, ¿verdad?», le pregunté a su foto. El sol del atardecer bañaba su rostro sonriente con una luz cálida y lo tomé como señal. Sí, estaba haciendo exactamente lo que debía haber hecho años atrás. Enseñarle a mi hijo que el respeto no es opcional, que la dignidad no es negociable y que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando vienen de la familia. El enfrentamiento estaba por llegar, pero yo estaba listo, más que listo. Estaba en paz con lo que tenía que hacerse. El terremoto llegó un jueves, 8 días después del Día del Padre, cuando Marcus intentó usar su tarjeta corporativa en un almuerzo de negocios con Robert Chen. Yo no estuve ahí, pero Jennifer me lo contó después durante una de nuestras conversaciones difíciles. La tarjeta de Marcus fue rechazada mientras pagaba una comida cara en el restaurante Canoe, ese lugar elegante en el piso 54 de la torre del TD Bank. Frente a Robert, varios socios de negocios y 2 posibles inversionistas, el mesero regresó discretamente y dijo que la tarjeta no funcionaba. Marcus la intentó 3 veces, cada vez rechazada. Robert terminó pagando, y Marcus pasó el resto del almuerzo tratando de contactar al contador de la empresa, dejando mensajes de voz cada vez más frenéticos porque su acceso había sido ajustado. Me llamó 7 veces durante ese almuerzo. No contesté ninguna. Para cuando llegó al banco a las 3:45 de la tarde, apenas contenía el pánico. Pauline me contó después, dentro de lo que la ley permite, que había estado bastante agitado al intentar acceder a cuentas que tenía autorizadas solo días antes. «Lamento informarle, señor Bennett, pero ya no tiene autoridad de firma en esas cuentas», le explicó profesionalmente. «¿Qué quiere decir? Esas son las cuentas de mi padre. He tenido acceso por años. El titular de la cuenta hizo cambios. Tendrá que hablar con él directamente». Ahí fue cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Entre las 4 de la tarde del jueves y la medianoche, Marcus me llamó 31 veces. 31. No contesté ninguna. Los mensajes de voz se volvían cada vez más desesperados. El primero, 4:17 p.m. «Papá,
Oye, ¿me puedes devolver la llamada? Hay un problema con la tarjeta de la empresa. Necesito aclararlo. El quinto, 5:32 p.m. Papá, en serio, necesito que me llames. El banco dice que tú hiciste cambios en las cuentas. Tiene que ser un error. El 12avo, 7:45 p.m. Papá, ¿qué demonios está pasando? Jennifer y yo estamos asustados. ¿Alguien hackeó tus cuentas? Llámame ya. El 23avo, 10:28 p.m. Papá, por favor, sé que estás molesto por el Día del Padre. Lo entiendo. El regalo fue una falta de consideración, pero no puedes simplemente cortarme el acceso a todo. Necesitamos hablar como adultos. El último, 11:47 p.m. Papá, por favor, lo siento. No sé qué más decir. Solo llámame, por favor. Escuché cada mensaje una sola vez, sentado en mi sala con un vaso de whisky. Ese último casi rompe mi decisión. Casi. Entonces recordé la taza barata que todavía estaba en la encimera de mi cocina, donde la había dejado como recordatorio. Recordé la moto de $45,000. Recordé sentirme invisible en la celebración de mi propio hijo. No, esto era necesario. El viernes por la mañana, Marcus apareció en las oficinas de la empresa a las 7:30. David me llamó de inmediato. Tío Tom, Marcus está aquí. Se ve mal. Exige verte. Dile que llegaré en 1 hora. Cuando llegué a las 8:30, Marcus me esperaba en mi oficina. Se había metido con su llave, otra cosa que tendría que cambiar. Se veía como si no hubiera dormido, la ropa arrugada, los ojos rojos, el pelo desordenado. Papá, se levantó de inmediato. Gracias a Dios. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo acceder a nada? Dejé mi maletín lentamente, con calma, y tomé asiento detrás del escritorio. Toma asiento, Marcus. No quiero sentarme. Quiero saber por qué me bloqueaste todo sin ninguna explicación. Siéntate. Mi voz tuvo una autoridad que rara vez usaba con él. Se sentó. Abrí mi maletín y saqué una carpeta. Esto es un listado de todos los retiros no autorizados que has hecho de Bennett Construction en los últimos 2 años. Suman $87,000. Su cara palideció. Papá, puedo explicarlo. Esto, continué sacando otro documento, es un registro de los gastos de tu tarjeta corporativa, incluyendo una moto Harley Davidson de $45,000 comprada hace 3 semanas. Eso Ibas a usar el dinero de mi empresa para comprarle un regalo a tu suegro mientras me dabas una tasa de $20. Sí, lo entiendo perfectamente. El silencio en la oficina era ensordecedor. Marcus abrió la boca varias veces, pero no salió ninguna palabra. He hecho una evaluación corporativa, seguí, con voz firme. Tu 30% de la empresa vale aproximadamente $630,000. Te ofrezco $313,000 por él. Eso es $400,000 menos los $87,000 que robaste. ¿Robaste? Papá, yo no robé. Tomaste dinero sin autorización para uso personal. Eso es robo. Estoy siendo generoso al no presentar cargos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas reales, no manipulación. Papá, por favor, sé que la cagué, pero no puedes hacer esto. Esta empresa se suponía que era nuestro legado. Lo era, hasta que decidiste que yo valía menos que un desconocido. Robert no es un desconocido, es familia. Llevas 6 años en tu vida, Marcus. 6 años. Yo llevo 35. Te crié solo después de que tu madre murió. Pagué todo. Te di todas las oportunidades. Y tú me valoraste en $20. Marcus se derrumbó completamente, sollozando con las manos en la cara. Lo siento mucho, papá. Tienes razón. El regalo fue horrible. Ni siquiera sé en qué estaba pensando. Solo que Robert me ha ayudado con contactos de negocios y Jennifer quería que yo hiciera algo grande por él. Y me dejé llevar tratando de impresionar a todos y olvidé completamente lo que realmente importa. Sus palabras me habrían movido un mes atrás, pero había pasado la última semana viendo nuestra relación con claridad por primera vez. Marcus, esto no es solo por el Día del Padre. Ese fue simplemente el momento en que dejé de poner excusas por ti. Esto es por años tomándome por sentado.
años tratándome como un cajero automático, años priorizando a otras personas mientras asumías que yo siempre estaría aquí, siempre daría más, siempre no pediría nada a cambio. Lo voy a arreglar, devolveré los 87,000, venderé el Lexus si es necesario. Solo no me saques de la empresa, por favor. La decisión está tomada. Gerald está preparando los papeles. Recibirás los $313,000 en los próximos 30 días. Ya no eres oficial ni accionista de Bennett Construction. Papá, no. Este es mi futuro, nuestro futuro. Tu futuro es el que tú construyas. El mío es el que yo construya para personas que realmente me valoran. ¿Quién? ¿David? El amargor entró en su voz. Le estás dando mi herencia a un sobrino. Le estoy dando a alguien que aparece, que trabaja duro, que no roba de la empresa y miente sobre ello. Marcus se levantó, su dolor transformándose en enojo. Bien, lo voy a pelear. Conseguiré abogados. No puedes simplemente quitarme lo que es mío. En realidad sí puedo. Nunca fue tuyo. Era mío y te lo compartí por amor. Pero el amor requiere reciprocidad, Marcus. No puedes solo tomar para siempre y no dar nada a cambio. Se dirigió furioso a la puerta. Luego se dio vuelta. ¿Y qué pasa con tu testamento? ¿También me sacaste de ahí? Lo miré fijo a los ojos. Recibirás exactamente lo que me diste a mí. Justo es justo. Su cara pasó por varias expresiones mientras trataba de calcular qué significaba eso. Luego entendió. $45,000. Casi. La moto costó $45,000. Te dejo esa cantidad. Todo lo demás va a otro lado. ¿Me dejas $45,000 de un patrimonio de casi 3 millones? Su voz se quebró. Después de todo lo que pasamos después de que mamá murió y quedamos solo nosotros. Después de que mamá murió, Marcus, te di todo. Mi tiempo, mi dinero, mi energía, mi amor. ¿Qué me diste tú a cambio, honestamente? No pudo responder. Tienes 35 años, tienes un buen trabajo, una familia hermosa, una casa linda. Vas a sobrevivir perfectamente sin mi dinero. Lo que quizás no sobrevivas es la lección, pero eso lo tendrás que trabajar tú. Abuelo. Los dos nos volteamos. Ethan estaba en la puerta de mi oficina con su mochila. Jennifer lo debía haber dejado temprano para su tradición de los viernes de pasar la mañana conmigo en la empresa, antes de ir a almorzar. Ethan, campeón, ahora no, dijo Marcus secándose rápido los ojos. Pero Ethan pasó junto a su padre y vino hacia mí. Abuelo, ¿estás bien? Papá se ve molesto. Estamos teniendo una conversación difícil, Ethan. Cosas de adultos. Mi nieto miró a su padre, luego a mí, y con esa claridad que a veces solo tienen los niños, preguntó: ¿Esto es por la tasa barata? La cara de Marcus se derrumbó. Ni siquiera él pudo escapar al juicio en la pregunta inocente de su hijo. Ethan, ve a esperar a la sala de descanso, dijo Marcus bruscamente. Ahora, Marcus, dije firme, no descargues tus errores con él. Nos miramos, padre e hijo, y vi el momento exacto en que entendió que no había negociación, ni manipulación emocional, ni vuelta atrás. Esto era definitivo. Espero que puedas vivir con esto, dijo con amargor. Destruir tu relación con tu único hijo por un regalo. No estoy destruyendo nada, Marcus. Solo me niego a seguir dejando que me destruyas. Hay una diferencia. Se fue sin decir otra palabra, pasando junto a David en el pasillo sin reconocerlo. David entró con cautela. «Tío Tom, ¿estás bien?» «Estoy bien, David. Mejor que bien, en realidad». Y lo decía en serio. Por primera vez en años, me sentía yo mismo otra vez. No el padre de Marcus, no el cajero automático de Marcus, solo Thomas Bennett, un hombre con autorrespeto y límites. Ethan volvió y fuimos a almorzar como siempre. Comiendo hamburguesas en nuestro lugar de siempre, me preguntó: «Abuelo,
¿Están peleando tú y papá? Estamos pasando por un momento difícil, campeón. Pero no es tu culpa, y no cambia cuánto te quiero. Escuché lo que dijiste de la taza barata y de valer menos que el abuelo Robert. No se suponía que escucharas eso. Pero es verdad, ¿no? Papá te dio algo barato y le dio algo caro al abuelo Robert. Eso no es justo. No, no lo es. Y el abuelo por fin decidió que merece algo mejor. Ethan asintió serio. Bien, tú sí mereces algo mejor. Eres el mejor abuelo que alguien podría tener. Esa simple frase de un niño de 10 años significó más para mí que cualquier regalo caro. Me recordó por qué estaba haciendo todo esto. No por venganza, ni siquiera por justicia, sino por dignidad. Por el principio simple de que toda persona, incluso un padre, merece sentirse valorada por las personas que ama. El proceso legal avanzó. El buyout de la empresa. El testamento quedó finalizado y sellado. Y empecé el proceso de reconstruir mi vida alrededor de personas que realmente me apreciaban. Empezando por un niño de 10 años que entendía lo que su padre había olvidado. Que el amor se mide en atención y respeto, no solo en lo que puedes sacar de alguien. Marcus intentó llamar 17 veces más en la semana siguiente. No contesté. Me mandó mensajes que iban desde enojados hasta arrepentidos, hasta desesperados. No respondí. Apareció en mi casa 2 veces. No lo dejé entrar. El silencio, descubrí, también es una respuesta. Y a veces lo más amoroso que puedes hacer por alguien es dejar de permitir que te lastime. Los meses siguientes al enfrentamiento se desarrollaron con una inevitabilidad dolorosa. Como ver demoler piso por piso un edificio que habías construido con tus propias manos. Pero a veces la demolición es necesaria para construir algo mejor, aunque el proceso te rompa el corazón. Marcus recibió el cheque del buyout de $313,000 a mediados de julio. Gerald se lo entregó en persona con los papeles finales. Según Gerald, Marcus intentó negociar, discutir, buscar alguna salida. No la había. Todo era legal, bien documentado e inquebrantable. Firmó los documentos sin decir palabra, con la cara vacía. El dinero, aunque importante, no era suficiente para mantener el estilo de vida que él y Jennifer habían llevado. El Lexus se vendió en semanas, reemplazado por un Honda Accord de 3 años. La membresía del club de golf se canceló silenciosamente. Las vacaciones planeadas al Caribe para agosto nunca ocurrieron. Me enteré de estos detalles no por Marcus. No habíamos hablado desde aquel día en la oficina, sino por Ethan durante nuestros almuerzos, ahora 2 veces por semana. Mi nieto se había convertido, sin quererlo, en el puente entre 2 hombres que ya no podían comunicarse. Mamá está muy estresada, me confió Ethan comiendo hamburguesas a finales de agosto. Dice que tienen que hacer presupuesto mejor. Papá está buscando otro trabajo, pero creo que nadie contrata para lo que él quiere. Tu papá es muy capaz, Ethan. Lo resolverá. Lloran a veces. Los escucho tarde en la noche cuando creen que estoy dormido. Mamá también llora. Eso me dolió más de lo que quería admitir. No era inmune al sufrimiento de Marcus. Seguía siendo mi hijo, pero había aprendido la diferencia entre empatía y permitir. Podía sentir tristeza por su dolor sin correr a arreglarlo por él. En septiembre, Jennifer me contactó directamente por primera vez desde que todo explotó. Me pidió encontrarnos para tomar un café en un Tim Hortons en Markham, terreno neutral. Se veía cansada cuando llegó, mayor que sus 34 años. Thomas, gracias por venir. ¿Cómo estás, Jennifer? Honestamente, no muy bien, pero no es por eso que quería hablar. Tomó aire profundo. Te debo una disculpa, una enorme. Esperé. Yo empujé a Marcus a comprar esa moto para mi papá. Lo empujé mucho. Mi padre había estado haciendo comentarios sobre lo exitosos que eran los maridos de mis hermanos, y yo sentía que Marcus necesitaba demostrar algo. Pensé que un gran gesto mostraría que habíamos llegado, que nos iba bien.
Nunca pensé en lo que significaría para ti. Nunca pensé en cómo se vería. Fui egoísta y estúpida, y lo siento mucho. Su disculpa parecía sincera y descubrí que no tenía energía para guardar rencor contra mi nuera. Gracias por decirlo, Jennifer. Marcus está devastado. Sabe que lo destruyó todo. Está tratando de ser mejor. Pero el daño ya está hecho, ¿no? Algunas cosas no se arreglan con disculpas, Jennifer. Solo se aprenden. Asintió, con lágrimas en los ojos. Tu Nuevo Testamento. Ethan me contó. $45,000. Eso es todo lo que le toca a Marcus. Eso es todo lo que Marcus se ganó. Y Ethan recibe $800,000 en fideicomiso. Ethan es inocente en todo esto. Merece seguridad. Y es el único que me ha hecho sentir valorado sin necesitar nada a cambio. Lo entiendo. No me gusta, pero lo entiendo. Se secó los ojos. ¿Al menos puedes hablar con Marcus? ¿Dejar que se disculpe bien? Cuando esté listo para disculparse sin esperar algo a cambio, sabrá cómo encontrarme. Jennifer se fue viéndose derrotada. Y yo sentí el peso de todo. Esto no era divertido. No era satisfactorio como debería ser la venganza. Solo era necesario, como amputar una extremidad para salvar el cuerpo. En octubre recibí una noticia que pondría a prueba mi decisión por completo. Robert Chen, el adorado suegro de Marcus, apareció en mi casa sin avisar un martes por la tarde. Casi no lo dejo entrar, pero la curiosidad ganó. «Señor Bennett», dijo formalmente, parado en mi sala con evidente incomodidad. «Le debo una disculpa». Esto no lo esperaba. Robert estaba a mediados de los 60, exitoso, usualmente confiado hasta la arrogancia. Ahora se veía genuinamente avergonzado. «No sabía», dijo simplemente. «No sabía qué te había regalado Marcus por el Día del Padre. No sabía que había usado fondos de la empresa para mi moto. No sabía nada hasta que Jennifer me lo contó la semana pasada y me sentí enfermo». «¿Por qué estás aquí, Robert?» «Porque no puedo quedarme con la moto. No está bien. Marcus necesita venderla, recuperar el dinero. No sé cómo funcionan sus arreglos financieros familiares, pero ese dinero debería ir a ti o a ellos. Eso es entre tú y Marcus. No, es entre hombres que deberían saber más. Soy padre también, señor Bennett. Tengo 3 hijas. Si alguno de sus maridos me tratara como Marcus te trató a ti, estaría destrozado. Más que eso, estaría furioso. Tú tienes todo el derecho de estar furioso». Le indiqué que se sentara, y hablamos más de 1 hora. Robert explicó que se había sentido halagado por la atención de Marcus. Había disfrutado sentirse importante para un hombre más joven, pero nunca había alentado ese tipo de exceso financiero. Le dije que se enfocara en su propia familia, dijo varias veces, pero él siempre estaba tratando de impresionarme, tratando de probar que era exitoso. Debería haberlo detenido más fuerte. Marcus es un adulto responsable de sus propias decisiones. Cierto, pero yo me beneficié de esas decisiones, y eso me hace cómplice. Robert se levantó. La moto se vende esta semana. Le daré el dinero directamente a Jennifer para ayudar con sus gastos. No es mucho, pero es lo que puedo hacer. Después de que se fue, sentí una mezcla extraña de reivindicación y tristeza. Hasta el hombre que Marcus había priorizado sobre mí entendía lo equivocado que había estado todo. Noviembre trajo la primera nevada real, y con ella una crisis. Ethan me llamó desde la escuela, algo que nunca había hecho. «Abuelo, mamá y papá están peleando muy fuerte. Mamá dice que quizás tengamos que mudarnos. Papá dice que todo es culpa tuya por ser cruel. ¿Puedes arreglar esto, por favor?» Se me partió el corazón por él. «Campeón, los problemas de tus papás son entre ellos. No es tu trabajo arreglarlo, ni es tu culpa. Pero tú podrías ayudarlos, ¿no? Tienes dinero. Podrías devolverle a papá su empresa. Ethan, si hiciera eso, tu papá no aprendería nada. Y a veces, lo más amable que podemos hacer por alguien es dejar que resuelva las cosas solo, aunque eso signifique perder la casa». Ahí me enteré que habían refinanciado la hipoteca para pagar otras deudas, y ahora tenían problemas con los pagos. Marcus había encontrado trabajo, pero pagaba $60,000.
casi 40,000 menos que lo que ganaba en la empresa. Luché con eso, oré por eso. Le pedí guía a la foto de Catherine y finalmente tomé una decisión que hasta me sorprendió a mí. Llamé a Jennifer. Los pagos de la hipoteca. ¿Cuánto deben? Thomas, no podemos pedirte. No están pidiendo. Yo ofrezco. Cubriré 3 meses de pagos, $7,500. Eso le da a Marcus tiempo para estabilizar sus finanzas. Pero Jennifer, esta es la última vez. Después de esto, están solos. ¿Por qué? Después de todo lo que hizo Marcus, ¿por qué ayudarías? Porque Ethan vive en esa casa, y porque ser firme no significa ser cruel. Pero si Marcus piensa que esto significa que me estoy ablandando, está equivocado. Esto es por ti, y por mi nieto, no por él. Envié el dinero al día siguiente con una carta que decía claramente: ayuda única, sin expectativa de reconciliación, hecha puramente por la estabilidad de Ethan. Marcus llamó después de que Jennifer se lo contara. Por primera vez en meses, contesté. Papá, su voz sonaba ronca. Jennifer me contó lo que hiciste. No lo entiendo. Pensé que me odiabas. No te odio, Marcus. Estoy decepcionado. Hay una diferencia. Lo de la hipoteca, eso es muy generoso, después de todo. No es por ti, es por Ethan. No los confundas. Silencio. Luego, ¿podemos hablar? ¿De verdad hablar? Necesito decirte cosas. Necesito disculparme bien. ¿Te estás disculpando porque quieres perdón o porque realmente has cambiado? Más silencio. No lo sé. Tal vez las dos cosas. Cuando sea solo la segunda, hablamos. Colgué y me sentí bien. No feliz, no vengativo, solo bien. Los límites, estaba aprendiendo, son incómodos pero necesarios. Llegó diciembre y con él mi cumpleaños 63. Lo pasé con David y su familia, con Ethan y con algunos amigos cercanos. Marcus me mandó una tarjeta. Realmente fue a una tienda y eligió una significativa con una nota escrita a mano que decía simplemente: estoy tratando de ser mejor. Lamento no haberlo sido antes. Feliz cumpleaños, papá. Te quiero. La puse en la repisa de la chimenea, no listo para responder, pero tampoco para tirarla. En Nochebuena, Ethan me pidió si sus papás podían venir a mi casa a cenar. Por favor, abuelo, solo por Navidad. Miré la carita esperanzada de mi nieto y tomé una decisión que se sintió correcta. Está bien, pero Ethan, esto no significa que todo esté arreglado. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Solo quiero que estemos juntos en Navidad, aunque sea raro. Y fue raro. Marcus y Jennifer llegaron a las 6 con Ethan y un regalo pequeño y barato para mí. Una foto enmarcada de Ethan y yo de uno de nuestros almuerzos. Pensado, personal, realmente significativo. Cenamos con conversación cuidadosa, evitando el elefante en la habitación. Ethan habló de la escuela. Jennifer compartió noticias de su programa de enfermería y Marcus estuvo casi todo el tiempo callado. Cuando se iban, Marcus me pidió si podíamos hablar en privado solo 5 minutos. En mi estudio no puso excusas, no pidió nada. Solo dijo: papá, he estado yendo a terapia tratando de entender por qué actué como actué. Todavía no tengo todas las respuestas, pero estoy empezando a ver lo entitled que me volví. Cómo aproveché tu amor porque sabía que era incondicional. Eso estuvo mal. Eso fue cruel. Y lo siento de verdad. Gracias por decirlo. Sé que no puedo arreglar esto con palabras. Sé que la empresa se fue. Sé que la herencia se fue. Sé que yo lo quemé todo. No te pido que cambies nada de eso. Solo quiero que sepas que estoy tratando de convertirme en alguien digno de ser tu hijo otra vez. Por primera vez en meses, vi humildad real en los ojos de Marcus. No manipulación, no desesperación, solo reconocimiento honesto de sus fallas. Eso es todo lo que siempre quise, Marcus. No que fueras perfecto, solo que lo intentaras. No nos abrazamos, no hicimos promesas, pero cuando se fueron, algo se sentía un poquito menos roto.
8 meses después, en agosto de 2025, estoy escribiendo esto sentado en mi patio trasero en una tarde cálida de verano. Marcus y yo hablamos de vez en cuando ahora. Llamadas breves donde me cuenta de su trabajo como gerente de proyectos en una constructora mediana. Se está ganando la vida, viviendo dentro de sus posibilidades. Y, según Ethan, peleando menos con Jennifer. No estamos sanados. Tal vez nunca lo estemos del todo. Pero ahora hay un respeto mutuo que antes no existía. Marcus sabe que no lo voy a rescatar. Yo sé que él está aprendiendo a pararse solo. Es una relación diferente a la que imaginé, pero es honesta de una forma que nunca lo fue antes. Mi testamento sigue igual. Bennett Construction prospera bajo el liderazgo de David. Mi casa está pagada, y paso mi tiempo entre la empresa, almuerzos con Ethan y trabajo voluntario en el hospital en memoria de Catherine. A veces miro esa taza barata de $20 que guardé como recordatorio. Está en mi escritorio del estudio, ya no como símbolo de dolor, sino como recordatorio de que a veces los desaires más pequeños enseñan las lecciones más grandes. Para cualquiera que esté leyendo esto y luchando con familia que lo da por sentado, entienda que poner límites no es cruel, es necesario. Exigir respeto no es egoísta, es sano. Y a veces lo más amoroso que puedes hacer es dejar de aceptar lo inaceptable, incluso de las personas que amas incondicionalmente. Marcus aprendió. Yo aprendí. Y Ethan está aprendiendo que amor y respeto deben ir juntos, no solo en teoría, sino en la práctica. Esta historia no tiene un final de cuento de hadas, pero tiene algo mejor: verdad y dignidad, y la paz dura que viene de finalmente, después de demasiados años, elegirte a ti mismo sin pedir disculpas. Si esta historia te tocó, por favor suscríbete a Shattered Vengeance y activa la campanita para no perderte nuestras historias reales diarias. Dale like si algo te resonó y cuéntame en los comentarios qué parte de este camino te impactó más. Y por favor, comparte desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta saber de espectadores de todo Canadá y más allá. Tu apoyo mantiene vivas estas historias importantes.